6 de la mañana con 18 minutos, pero bueno, el día de hoy se conmemora el Día de la Sensibilización del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, lo que comúnmente se conoce como TDAH. Y hay muchas familias, hay muchas personas que tienen dentro de su seno familiar algún integrante. Pero ¿cómo podemos ayudarlos a ellos? ¿Cómo podemos ayudar a los docentes para que lleven de la mejor manera cuando se diagnostica, ¿no?, este trastorno de déficit de atención? Vamos a conversar a esta hora de la mañana con el señor Hernando Ocampo. Él es educador y especialista en neuroeducación. Señor Ocampo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, Michael Socorro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días. Complicado ante todo para quienes no somos especialistas. Vemos a un niño distraído, vemos a un niño que no responde, vemos a un niño que parece que todo el tiempo en clase está molestando a los demás y sencillamente le llamamos la atención, lo castigamos. En principio, ¿cuáles podrían ser las señales que nos pondrían en alerta acerca de la posible presencia de este trastorno por déficit de atención o hiperactividad en un menor? Socorro, has dicho algo muy importante. Muchas veces por el tema del desconocimiento, y esto también sucede en las instituciones educativas, en los docentes, etiquetamos, categorizamos erróneamente a los estudiantes. Y efectivamente esto le genera y profundiza el daño y la situación también emocional que viven y con la que cargan. Es importante considerar y hay que agradecer que estas celebraciones a nivel mundial o a nivel nacional que se puedan tener ayudan o tienen una doble finalidad. Por un lado, el reconocer la importancia de lo que se está celebrando y por otro lado, el concientizar en torno al motivo de la celebración. El TDAH es un trastorno y a veces cuando le llamamos trastorno nos genera pánico, nos genera miedo, temor, tanto para los padres de familia, especialmente para ellos, como para los educadores. Y hay que entender que desde la ciencia vamos entendiendo cada vez más justamente todo lo que implica este trastorno. Y mencionabas que habían algunas características. Uh-huh. Efectivamente, unos síntomas que podríamos mencionar se reducen en 3, según los criterios diagnósticos que podemos señalar. Uno de ellos es la inatención, la distracción constante, la hiperactividad y la impulsividad. Estos son los 3 síntomas que de alguna manera podrían ayudarnos a ver que un estudiante pudiese estar padeciendo ese trastorno. Uh-huh. Ahora, desde el seno familiar, los padres de familia, ¿cómo los podemos orientar cuando se diagnostica que uno de los hijos tiene trastorno de déficit de atención? Cada vez tenemos más evidencia, Michael, que la principal condición o la principal causa son genéticas. Uh-huh. Y esto es un aporte importante también. Pero también hay causas o factores ambientales que juntos o que en esta interacción van a hacer que se produzcan estas manifestaciones. Lo muy importante que debemos de considerar es que no solamente con una evaluación o con simplemente un encuentro, ya sea psicológico o psicopedagógico, podríamos ya detectar que un estudiante tiene un trastorno. Deberían de aplicarse diferentes pruebas para poder ver justamente si un estudiante lo tiene. A veces he visto de una manera muy errónea que un padre de familia lleva a un centro psicológico, a un psicólogo, a su hijo, y automáticamente ese mismo día le dicen su hijo tiene TDAH, cuando en realidad puede que tenga características o sintomatología, pero que no necesariamente lo sea. Ajá. Y estar atento justamente a todas estas realidades es importante. Sí, pues es cierto, a veces con un solo diagnóstico o lo que dice alguien porque cree, entonces ya asumimos, ese niño es hiperactivo, solamente porque es un niño inquieto y no necesariamente. Ahora, si el niño presenta este tipo de trastorno, puede, interactuar o convivir o participar en la misma clase con niños, digamos, neurotípicos, con niños a los que llamamos normales cuando todos lo son, por cierto. Pueden estar en la misma clase
o tal vez sea que uno distrae al otro o tienen que estar separados. Esto tampoco queda muy claro y nos genera prejuicios. Socorro, un trastorno del neurodesarrollo, y te agradezco lo que mencionas porque nos permite tener mucha claridad en este punto. El trastorno del neurodesarrollo implica una dificultad, ¿no? Un enlentecimiento en el desarrollo cerebral. Y por tanto, el cerebro de estos niños demora muchísimo más en desarrollarse, ¿no?, que el de un niño que no posee el trastorno. Y es ahí donde empezamos a estigmatizar o etiquetar, porque buscamos que estos niños con estos trastornos puedan rendir lo mismo que un niño que no tiene el trastorno. Ujú. Incluso estamos ya con las investigaciones que nos señalan que el retraso en el desarrollo neurológico implica entre un 30 y un 25%, ¿no? Y que también sabemos que es un trastorno que es crónico. La imagen que a mí me ayuda mucho cuando acompaño y formamos a los educadores es la imagen de una muleta, de un niño o de una persona que tiene una necesidad específica y de repente la muleta es esta herramienta que le ayuda. El docente tiene que ayudar, como la familia también, Ajá. a que podamos brindarles estas muletas para que su desarrollo sea el más adecuado. Y entra la individualización y la personalización del aprendizaje como un principio importantísimo que promueve la neuroeducación. Claro, señor Ocampo, pero el sistema educativo que hoy en día tenemos en nuestro país, ¿está preparado para brindarle ese soporte hoy en día a los alumnos que presentan TDAH? Michael, yo creo que se han hecho muchos esfuerzos. Todavía hay una brecha significativa por seguir disminuyendo y acortando. Creo yo que las políticas públicas y las políticas educativas específicamente están favoreciendo. Hoy por hoy se exige que las instituciones educativas tengan departamentos pedagógicos, lo cual favorece muchísimo que se trabaje de una manera más interdisciplinar, equipos psicopedagógicos, docentes, padres de familia, equipos directivos en las instituciones, pero todavía, como tú bien lo señalas, no estamos preparados al 100% Ujú. y necesitamos que los docentes especialmente, que son los que pasan gran parte o la mayor parte del periodo de la etapa escolar, puedan tener las herramientas adecuadas, y esto es a través de la formación, de la actualización, que debe ser algo fundamental. A eso iba mi pregunta anterior, que si los niños, Mm. digamos, si tuviéramos el sistema educativo, la preparación de los docentes, porque pueden tener toda la intención, pero si no tienen la preparación adecuada no van a poder manejar el caso como debe ser. Pero si fuera así, si tuviéramos a los maestros capacitados y, digo, ya conocido el caso de los alumnos que presentan este trastorno, pueden mantenerse en la misma clase con los demás niños, en tanto haya una forma de manejar y que no se retrase a unos por darle atención a otros, por ejemplo. Podría ser que Sí, interactúen con los eso, demás de manera normal. correcto, Socorro. Eso no solo debería de ser una posibilidad, sino debería de ser una realidad. Eh, Porque incluso en esa interacción les va a favorecer también a que ese desarrollo pueda ser mucho más efectivo también, y que incluso en el soporte también emocional entre los mismos estudiantes, lo que sería el desarrollo socioemocional de la persona y del niño, sea mucho más favorable también. Así es. Bueno, y hay que tener en cuenta lo que decía Socorro también al inicio de esta entrevista, que los docentes tienen que estar muy pendientes porque muchas veces, digamos que son víctimas de bullying y los docentes a veces no entienden un poco esta situación que no debemos dejar pasar por alto, ni tampoco minimizar cuando un estudiante presenta esa condición de tener el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Señor Ocampo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por ayudarnos un poco a concientizar también a la sociedad de lo que significa hoy en día el tratamiento de estos niños, de estos adolescentes, porque hoy en día lo que se necesita es darle igualdad de oportunidad también a todos en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, incluso en el sistema educativo. Muchas gracias por ese contacto con Radio Nacional. Gracias a ustedes, Michael, Socorro. Tengan un buen día. Buenos Igualmente. días. Son las 6 de la mañana, 28 minutos ya, 6:28 en Radio Nacional. Hacemos nuestra primera pausa y luego retornamos con más aquí en El Informativo, edición fin de semana.
Radio Nacional.